un poquito más. ¿Ya? Primero, ¿qué hueso era ese? Los nasales. ¿Ya? Los huesos nasales, y fíjense que hacia adelante divergen. ¿Notan que se están separando hacia adelante? Escogamos esta mesa allá y se puede poner ahí. ¿Qué me pasa para allá? ¿No se mueve un poco esa cosa para allá? Usted no buscarla. Yo me puedo pasar. Yo me paso. Yo iba a subirle bien. Ahí sí. Ahí sí se ve. Se metió una muela. Ya. Entonces decimos que los huesos nasales son dos, siempre son dos, y hacia oral y vértebra se separan. ¿Todos notan eso? Pero si miran hacia atrás, ¿notan que se van estrechando? Son como verdaderas puntas. Cosa que no pasaba en el caballo. En el caballo era todo lo contrario. Era ancho para atrás y junto hacia adelante. Por lo tanto, aquí ya no hay escotadura nasoincisiva, porque no puede haber. Yo sé que este hueso, o estos huesos son los incisivos. Aquí no sé muy bien, pero debería haber un foramen entre medio, que era el foramen interincisivo. Este era el cuerpo, pero si yo seguía por el lado, este era el proceso nasal del incisivo. ¿Todos de acuerdo? Y acá abajo, fíjense, estos eran los procesos palatinos del incisivo. Eso venía en medio. Si yo sigo mirando por acá arriba, esto era el hueso maxilar, ¿sí? Y el hueso maxilar tiene un foramen que era el foramen infraorbitario. ¿Ya? Foramen infraorbitario. Noten la diferencia que acá no hay cresta facial. ¿Se acuerdan que en el caballo hay una cresta facial bien notoria? Acá no hay cresta facial. Si yo sigo mirando hacia atrás, o acá mismo, este era el borde alveolar o proceso alveolar. ¿Ah? Sí, la parte de la cavidad craneana igual. Idem. ¿Ya? Entonces, acá está el proceso alveolar, porque hay alveolos, ¿ya? Si yo sigo mirando hacia atrás, todo esto de acá, todo esto, fíjense, y de hecho ahí se ve el límite, no se alcanza a ver la cisura. De ahí hacia adelante un hueso y de ahí hacia atrás es otro hueso, ¿sí? De aquí hacia adelante todo esto son los huesos frontales. Pero los huesos frontales, si se dan cuenta, tienen un cachito ahí. Ese cachito va hacia abajo, pero no se contacta con el de abajo, porque aquí la órbita es incompleta, ¿ya? Pero yo sé que ese es el hueso frontal. Si miro por dentro, ¿ven ese hilo que está ahí? ¿El que está más arriba? ¿Sí? El que está más arriba es el foramen lagrimal. Por tanto, si el foramen lagrimal, yo sé que aquí en este nivel tiene que estar ¿qué hueso? Lagrimal. Porque en el equino el hueso lagrimal era grande, tenía una cara facial bastante desarrollada. Acá prácticamente no tiene cara facial. Pero si yo miro el hueso de acá abajo, este hueso era el cigomático. ¿Ya? Y fíjense, la línea ahí está medio enfriada, pero todo esto es cigomático. Es decir, en el caballo, ¿se unían estos dos procesos? No. Porque está el frontal, abajo el cigomático, y después está el temporal. Recuerden que el temporal se metía al medio, ¿ya? Porque la órbita del caballo está formada por el frontal, lagrimal, cigomático y temporal, ¿ya? Acá el temporal obviamente no participa, pero tampoco es una órbita completa, pero sí lo forman nuevamente el frontal, lagrimal y cigomático. Yo sé que de aquí para atrás ya está el hueso temporal, y aquí está el arco cigomático, que lo forma el proceso temporal del cigomático y el proceso cigomático del temporal. Yo sé que este hueso que está acá es el parietal, porque este relieve es el interparietal, pero además este relieve lo vamos a llamar cresta sagital. Y la cresta sagital porque está justo al medio. Pero si yo continúo esta cresta sagital hacia adelante, se bifurcan en dos ramas. ¿Todos de acuerdo? Y estas son las líneas temporales. ¿Dónde están terminando las líneas temporales? En el proceso cigomático del frontal. ¿Todos notan que está llegando hasta la puntita? ¿Sí? Si yo sigo mirando ahora, por atrás, nuevamente, esto es occipital. Ya no hablamos del interparietal que está en el bovino, que era en la parte de atrás, porque el interparietal está acá arriba. Pero sin embargo veo ¿qué cosa? El foramen magno, los cóndilos y los procesos paracondilario, yugulario o paramastoideo. Si era paramastoideo significa que está al lado del proceso mastoide. Si era paracondilar, pues estaba al lado de los cóndilos. O yugular porque se relaciona con la vena yugular. Ah, o sea, este animal también tiene proceso mastoideo. Sí, el proceso mastoideo es esa pelota que se ve ahí, todo esto. ¿Eso ahí o lo de acá? Pero el proceso mastoideo es del occipital. No, el proceso mastoideo-mastoide es del temporal.
¿ya? Es del temporal, es decir, si pusiéramos un papel acá, procesos mastoides o mastoideo, pero del temporal, ¿ya? A veces le ponen proceso mastoide del occipital, y ahí guatean. Nunca del occipital, siempre del temporal. Si yo miro por abajo, paladar duro. Hacia atrás es bastante ancho. Recuerden que el paladar duro en el caballo era como muy estrecho. Primero acá lo forma incisivo, los procesos palatinos y el cuerpo del incisivo. Podría bajarlo o bajarlo un poquito. Entonces allá, acá decimos el cuerpo y aquí están los procesos palatinos y el incisivo. Es que si lo bajo, ustedes ven, ya. Después venía todo esto de acá, fíjense. Todo esto es el proceso palatino, pero del maxilar. Recuerden que el maxilar por el lado, pero también se da la vuelta. Y no sé si alcanzan aquí, sea como una línea, como una lengua. ¿Sí? Sí. Esto es el proceso o la porción horizontal del palatino. Si yo comparo esta porción con el equino, ¿cómo es acá? Grande, grandota. Y de hecho, al ser grandota, le da la posibilidad de que existan los palatinos mayores y palatinos menores. Recuerden que en el caballo existían solamente los palatinos mayores, porque era solamente una franjita que hay acá. Nuevamente, esto que está por dentro, esto de aquí, son las porciones o la lámina vertical. ¿Pero de quién? Palatino. ¿Cómo era todo esto? La arcada palatina, ¿cierto? Pero aquí además aparecía una espina palatina, ¿ya? Que no existía en la otra especie, o sea, en el caballo, digamos. Si yo veo acá, sobresalen unos cachitos, ¿sí? Esos cachitos que sobresalen ahí estamos reconociendo que el hueso pterigoides. Pero el hueso pterigoide tenía los procesos ganchosos, ¿ya? O también llamado amurus del pterigoide, que se los nombramos algunas en bovino. Pero con procesos ganchosos nos conformamos en este momento. Si yo partía de acá hacia adelante, ya dijimos que estaban los cóndilos, foramen magno, los procesos paracondilares o yugulares. Acá está la bula timpánica, fíjense, súper grande, muy desarrollada. ¿Se acuerdan que en el equino era como áspera, era como irregular? Acá no, acá es lisita. Si esto fuera gato, las bulas serían más grandes todavía. ¿Ya? Al final vamos a dejar los foramen. Pero si yo seguía avanzando hacia adelante, aparecían estos cototos grandes. ¿Todos los ven? Eso, después una depresión y algo que sobresale. Todo esto era del hueso temporal, porque lo estamos mirando por abajo. El de atrás era el proceso o cresta retroarticular, fosa retroarticular, y el que estaba más craneal, o sea, más oral, no más craneal, era el cóndilo. ¿Ya? Ahora, si lo digo al revés, de adelante hacia atrás, está el cóndilo, fosa retroarticular, cresta retroarticular y foramen retroarticular. Todas esas cosas también pasan en el caballo. Pero ¿qué es lo muy manifiesto? Fíjense, la cresta retroarticular es bastante grande en el perro. ¿Por qué tendrá que ser grande? Hace más fuerza. Hace más fuerza. Más que hacer fuerza. Y, de hecho, imagínense un león que está cazando una cebra. Tiene que abrir así la tremenda tarasca para agarrarla del cuello. En cambio, no va a haber un caballo o una vaca que abra así la boca. Entonces necesita que haya algo que le permita que la mandíbula no se salga cuando está abriendo la boca. Por eso el proceso o la cresta retroarticular tiene que ser más desarrollada. Pues las estructuras son las mismas, no han cambiado. Es más grande nomás. Ahora, ojo, cuando digo más grande, proporcionalmente hablando. Porque si pongo una cabeza de caballo acá, se ve más grande la del caballo. Pero si esta la hiciera del mismo tamaño del caballo, sería mucho más grande. ¿Ya? Ahora, yo sé que esto... ¿Qué hueso era esto? Base occipital. Base occipital. ¿Cierto? Quiere decir que... ¿Ven cómo hay unos cototos acá al lado? Esos eran los procesos basilares. O tubérculos basilares o tubérculos musculares. Tienen esos dos nombres. Por tanto, ¿quién debería ser esto que está acá adelante? Basifenoide. Y aquí estaban las alas del basifenoide. ¿Se acuerdan que la mayoría de los forámenes que nombró estaban en el basifenoide? Y si miran, lo voy a mostrar con... ¿Ven que hay como una punta que va hacia adelante? Sí. Fíjense. Bien delgadito. ¿Lo alcanzan a ver por acá? Fíjense. Un poquito. Eso ahí. ¿Dónde está el lápiz? ¿Lo ven? Que es como una punta. ¿Ven esa punta de lanza? ¿Qué hueso debería ser ese? El presfenoide. Porque yo sé que lo que va para atrás tiene que ser basifenoide y lo que está más atrás, el base occipital. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué debería ser ese borde cortante? ¿Qué hueso? El vómer. ¿Lo ven? Ahí. Ese borde cortante que está ahí es el vómer. ¿Sí? Es el vómer. Y se nota bien. O sea, no es que yo le diga, imagínense, ahí está, eso allá, donde está el lápiz. De hecho, se ve como un borde cortante. Eso es el vómer, eso allá al fondo. Ahora,
Si yo sigo mirando y empiezo los foramenes de atrás hacia adelante, es decir, el que se ve más fácil, ¿ven ese hoyito chico? Estoy mostrando de un lado, pero es el que está más atrás, ¿todos de acuerdo? ¿No lo ven? Ay, sí. Es que muestro uno, pero para que hagan la analogía al del otro lado. Fíjense, ahí. Que es bien chiquitito. Que en el caso del cabello estaba mucho más atrás. Ese es el hipogloso. ¿Ya? ¿Lo ven ahí? Ese de ahí. O el de acá. Si los dos son iguales. Pero después le nombré unos forámenes que usamos como referencia a la bula timpánica. ¿Todos de acuerdo que está la bula timpánica? Y por la bula timpánica habían 2 hoyos por detrás y 2 hoyos por delante. Veamos los hoyos que están por detrás. El que iba hacia afuera, ojo, acá se ve como un surco, pero tienen que recordar que era uno para afuera y otro para adentro. El que iba hacia afuera era el foramen yugular, ¿ya? Yugular para afuera. Y el que iba para adentro, es decir, para allá, era el foramen carotidio posterior. ¿Ya? Entonces repito, para hacia afuera, foramen yugular, y para adentro, foramen carotidio posterior. Pero si yo miraba por dentro de la bula, y se nota clarísimo, prefiero que demorara un poquito más, te das cuenta que hay un foramen, una lámina y otro foramen. Fíjense. Un foramen, una lámina y otro foramen para allá. ¿Sí? Acá de nuevo. Fíjense, se ve un foramen para adentro, se ve una cresta, un relieve, y después se ve un foramen para afuera. ¿Sí? Y se nota en esta cabeza, o si no le dirían, imagínense. Hay un hoyo ahí, una lámina al medio y después un hoyo para afuera. ¿Se nota? Y para acá. Un foramen ahí, para adentro, después se ve una lámina al medio y después se ve un foramen para afuera. ¿Sí? El foramen que va hacia adentro es el carotidio anterior. Por lo tanto, quiere decir que aquí hay un canal carotidio. Un hoyo por delante que el carotidio anterior y un hoyo por detrás que el carotidio posterior. Y el que va hacia afuera era el que tenía varios nombres. Decíamos el de la trompa de Eustaquio, el músculo tubárico o tuba auditiva. ¿Ya? Pero que uso de referencia la bula timpánica. Ahora, ¿qué pasa en el caso? Veamos los forámenes que estaban de la órbita hacia abajo. Y aquí van a tener que... ¿Ven esos dos forámenes? Esos dos forámenes que están ahí son los etmoidales. En otros huesos están un poquito más juntos. ¿Tiene otro nombre, no? No, etmoidales que son dobles. ¿Los ven? Fíjense. 1 y 2. ¿Sí? Ese y ese. ¿Sí? Recuerden que el foramen etmoidal es del hueso frontal y ahí se ve la línea. Por lo tanto, para acá es frontal. ¿Quién venía inmediatamente después del foramen etmoidal? O sea, de los etmoidales. El óptico. Quiere decir que el hoyo que viene inmediatamente después ese tiene que ser el foramen óptico. No hay otra opción. Porque no hay nada entre medio. ¿Se dan cuenta? Es el foramen óptico. ¿Sí? ¿Tal dónde está? ¿Ven el foramen óptico? Ahí. No sé, hace el arco cigomático me hace sombra. Ahí está. ¿Sí? Fíjense, acá. Acá están los etmoidales y después el óptico. Después del foramen óptico venía fisura orbitaria. Es decir, ese que está acá. ¿Sí? ¿Sí? El que le sigue. O sea, es una receta de cocina. No hay más que decir. Fíjense. Un botón de con lápiz. ¿Ya? Vaya. ¿Se dan cuenta que el tercero? Los etmoidales, el óptico, la fisura orbitaria. ¿Sí? Después. Voy a saltar mientras tanto el redondo, porque el redondo tendría que romper para ver. Pero se dan cuenta que esto de acá se ve como un canal. Un hoyo por delante y un hoyo por detrás. Es un canal. Un hoyo delante y un hoyo atrás. O sea, delante y atrás. ¿Sí? Fíjense. Esto es un canal. Eso. Pero hay una entrada y una salida. ¿Sí? Fíjate. Ahí está la salida. ¿Ya? Fíjense. Todo esto es el canal. Pero hay una entrada y una salida. ¿Sí? Miren para acá. La entrada y la salida. El que está adelante es el alar anterior. Y el que está atrás, alar posterior. Por lo tanto, yo sé que aquí está el canal alar. Pero si yo rompiera y fuera hacia adentro, me encuentro el foramen redondo. ¿Ya? Acá no sé el foramen redondo porque habría que romper para ver. Y no lo vamos a romper. ¿Está como el medio hacia atrás? Exacto, está para adentro. Es como una T. ¿Ya? Es decir, es como una T de hoyo. Uno anterior, uno posterior y uno para adentro. ¿Qué? Sí, entregué la lista. No, yo no filmé. No, pero no importa si no nos vamos a ir todavía, sí, no se preocupen. ¿Ya? Entonces esa es la secuencia. Etmoidal, óptico,
fisura orbitaria, ala anterior, ala posterior, y justo para adentro el redondo. Y más atrás, fíjense, ese no lo he nombrado, es bastante grande, así que se ve muy bien. ¿Sí? Es el foramen oval. ¿Ya? ¿Sí? Fíjense, ese es el foramen oval. ¿Este es más grande o más chico que el foramen oval del caballo? El caballo no tiene foramen oval. ¿Ya? No es ni grande ni chico, ¿no? Ni chico ni grande. Este es el foramen oval de esta especie porque el caballo no tiene foramen oval. ¿Ya? Para que quede claro. No, pues el que va para adelante es el alar posterior. ¿Te das cuenta que es un conducto para allá? Ahora, ese que está ahí, el foramen retroarticular, no confundan. Ese de ahí es el foramen retroarticular, que está relacionado. Ese, que está relacionado con la cresta retroarticular. ¿Ya? Es el foramen retroarticular, pero es propio del perro. No viene en todas las especies. Ese ahí, foramen retroarticular. No lo confunda con el oval, es el oval, es el retroarticular. ¿Ya? Ahora, ¿qué forámenes me falta ver? Los que están en la fosa pterigo-palatina. Y fíjense, en la fosa pterigo-palatina, ¿cuál la se ve mejor? Habían... Ahí está. Hay dos forámenes que están juntitos. Ahí está apareciendo. Fíjense. Cuando se veía en el caso del equino, hay que buscar el de abajo, partir por el foramen palatino y de ahí hacia arriba. El fenopalatino y maxilar. Acá yo tengo que buscar el foramen más grande. ¿Ven que hay un foramen súper grande? ¿Por debajo del video? ¿Sí? 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 Inmediatamente debajo del video hay un foramen bastante grande. ¿Sí? Y se nota, ¿eh? De hecho, si me tiro un alambre por ahí, tendría que salir el foramen infraorbitario. Ese foramen grandote que está ahí es el foramen maxilar. ¿Ya? Ese es el foramen maxilar, el más grande. Pero posteriormente acá abajo, acá cerca hay dos hoyos, separados por una lámina. Estoy tapando el techo del que está abajo. ¿Ve que hay dos hoyos separados por una lámina? Estoy tapando uno, pero arriba se ve la lámina y arriba se ve el otro foramen. ¿Sí? Y de hecho está como con un huesito molido. Hay dos hoyos separados por una lámina. ¿Sí? ¿Los ven? Ahí hay uno y acá está el otro. Fíjense. Ahí hay uno y allá está el otro. ¿Notan que entre medio hay una lámina? ¿Cuál debería ser el de más abajo? Palatino. ¿Y cuál debería ser el de más arriba? El esfenopalatino. Porque dijimos que el maxilar era el más grande. ¿Ya? Es el maxilar, de hecho entra el lápiz casi completo. ¿Ya? Y si pudiera meter el lápiz hasta acá, saldría por el foramen infraorbitario. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa hacia adentro? Acá adentro tiene que estar nuevamente el surco óptico. El surco óptico, recuerden que era del presfenoide. Si yo seguía más adelante estaba el hueso etmoides. El hueso etmoide estaba la lámina cribosa que está llena de hoyito, pero había un relieve. Ese relieve era la cresta Galli que estaba hacia la calle craneana. Pero esa misma cresta Galli, si yo la proyectaba hacia adelante, no sé si se alcanza a ver acá, bien Alfonso, como un tabique. Si yo proyecto esa misma cresta Galli hacia adelante, había un tabique, que era el septum nasal, o tabique nasal, que era del etmoide, ¿cierto? Y a cada lado, ¿no lo vieron? No. Sí. Ahí está, pues mira bien, hay una lámina que está quebrada. Ah, ahí sí. Es la lámina perpendicular del etmoides. Pero no es propio de este animal, están todos. Justo al medio de esas cosas, de esos huesos como molidos. ¿La vio o no? Sí. Porque de repente hacen así, no ven nada, pero una que yo quede tranquilo. ¿Ven que allá al medio hay una lámina? ¿O no? ¿Sí o no? Sí, sí se ve, pues si no la vieran, imagínense que ahí está. Obviamente la lámina no está entera, está quebrada. Pero al fondo sí se ve. Se ve algo así. Sí se ve bien. Es como una hoja, es como un papel. Esa es la lámina perpendicular del etmoides. Y a cada lado están los cornetes nasales. ¿Ya? Recuerden que hay un cornete dorsal, uno ventral y uno medio. Y el medio tiene hartos nombres, masa lateral del etmoides, granos terminales, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué más se ve acá? Nada más. ¿Qué pasa en la mandíbula? Fíjense, la rama horizontal.
vertical, la horizontal y esto el cuerpo de la mandíbula. Yo sé que esto es lateral, ¿por qué razón? Porque hay una fosa muy profunda, que es la fosa massetérica. ¿Ven la fosa massetérica? Amplia, muy amplia. Este es el proceso coronoide es muy ancho, a diferencia del caballo, que en el caballo es como flaquito. Este es el cóndilo, muy amplio también. ¿Por qué razón? Porque cuando abre la boca tiene que ser capaz de abrir muy ampliamente la boca. Pero aquí aparecía esto, que no estaba en el equino ni en el equino ni en la vaca, que es el proceso angular. Es decir, el ángulo que está en la otra especie es reemplazado por el proceso angular. Pero sí había una cisura, ¿ya? Una cisura mandibular, esa está en todas las especies. Ahora, si yo miro acá adelante, fíjense, ¿cuántos forámenes mentonianos se ven? 2 forámenes mentonianos. ¿Cuántos tenía el caballo? Uno solo. Pero en el perro, además de ser 2, pueden incluso ser hasta 3. ¿Ya? Pero yo estoy viendo solamente... Este perro tenía 2, ¿no? ¿Ya? Ahora, si yo miro todo esto, el borde alveolar, o proceso alveolar, porque ahí están los alveolos dentarios. Cada espacio chiquitito son diastema. Si yo miro por el otro lado, veo la sínfisis. Y se nota bastante áspero, porque aquí está pegada con la otra mandíbula. Pero también yo veo, bueno, aquí no se ve muy bien, aquí imagínense, había una línea, pero no es propia de esta especie, está en todos los animales, que es la línea miloioidea, ¿ya? Porque aquí se pega el músculo miloioideo. Pero aquí hay un foramen, que está en la cara medial. ¿Cómo se llama ese foramen? No. Mandibular, mandibular. Y a esa misma altura había una fosa, que era la fosa... A todos le ponen mandibular. ¿La fosa cuánto? No, pues la massetérica está por fuera, por dentro. La fosa pterigoidea. ¿Ya? Acá es más chiquitita porque la mandíbula es más chica, pero está a ese mismo nivel. Y esto era la escotadura mandibular, que está entre el proceso coronoideo y el cóndilo. ¿Algo más que decir de esto? Nada más, pues sí, esto es. No tiene más cosas, que sea el borde ventral, que sea el borde dorsal, pero que es cosa de mirar. Que está el borde oral, que está el borde oral, pero es por ubicación, por posición. ¿Vemos la columna o no? Déjenme ir por mi columna.